Mi padre me dijo, no eres bienvenida en mi casa, pero cuando perdió la suya por una deuda que su hijo favorito le ocultó, me buscó. Yo solo respondí, no eres bienvenido en la mía. Cuando pienso en el día en que mi papá me dijo que no era bienvenida en su casa, todavía siento esa mezcla de enojo, tristeza y vergüenza que me dejó paralizada por un buen rato. Yo tenía 24 años y estaba empacando mis cosas porque finalmente había decidido mudarme con mi novio, algo completamente normal en cualquier parte, menos en la cabeza rígida y anticuada de mi papá. Mi hermano Eddie llevaba viviendo con su novia desde que apenas cumplió los 19, y a él nunca le dijo nada, jamás una crítica, jamás una advertencia de esas que se guardaba especialmente para mí. Pero claro, Eddie siempre fue el hijo perfecto, el orgullo, el que podía cagarla y aún así mi papá lo celebraba. A mí, en cambio, me veía como la oveja descarriada que necesitaba control y supervisión como si fuera una niña. Recuerdo que ese día, mientras yo metía mis libros y mi ropa en cajas, él caminaba detrás de mí como si estuviera revisando que no me robara nada, y en cierto momento me dijo que si me iba con mi novio, entonces no regresara llorando cuando las cosas me salieran mal. Y cuando no reaccioné a su chantaje barato, soltó la frase que me marcó con una fuerza que todavía duele, que no era bienvenida en su casa y que mientras no entendiera el significado de la palabra familia, él no tenía nada que hablar conmigo. Yo no respondí, porque cualquier cosa que dijera solo iba a empeorar todo, así que tomé mis llaves, cerré la puerta y traté de no derrumbarme en el estacionamiento. A partir de ahí, dejó de hablarme de un día para otro. Me bloqueó de su teléfono, de sus redes, de cualquier forma de contactarlo. Mi mamá me llamaba a escondidas porque él le prohibía mencionarme. A veces hablábamos apenas unos minutos porque ella tenía miedo de que él entrara y escuchara. Era absurdo, como si yo fuera una especie de enemiga peligrosa. Mientras tanto, Eddie seguía siendo su adoración. Él podía faltar al trabajo, meterse en problemas, endeudarse, lo que fuera, y mi papá siempre encontraba la forma de justificarlo. Pero a mí me cortó sin pestañear solo porque decidí vivir mi vida. Los años pasaron y yo avancé. Conseguí un trabajo estable, me mudé a un apartamento mejor y eventualmente me casé. Jamás fui perfecta, pero tampoco era la rebelde perdida que él se inventaba. Solo quería que respetara mis decisiones y que dejara de tratarme como si fuera un error que había que corregir. Todo cambió una tarde que yo estaba saliendo del trabajo. Vi una llamada perdida de mi mamá y luego un mensaje que decía que era urgente. La llamé de inmediato y lo primero que escuché fue su llanto. Le pregunté qué había pasado y, entre sollozos, me dijo que mi papá había perdido la casa. Al principio creí que había entendido mal, porque esa casa estaba pagada desde hacía años y mi papá siempre presumía que no debía ni un centavo. Pero mamá me explicó que ella había pedido un préstamo enorme usando la identidad de mi papá, según él porque necesitaba consolidar unas deudas y no quería que su historial quedara afectado. La versión oficial era que le pidió a mi papá firmar unos papeles que supuestamente eran de un seguro del carro. La versión real era que ella aprovechó que mi papá confiaba ciegamente en él y le metió documentos que terminaron generando una deuda impagable. Cuando dejaron de pagar, el banco comenzó el proceso y finalmente se quedaron sin la casa. Unos días después, mi papá apareció en la puerta de mi casa. No llamó, no avisó, simplemente llegó en un carro que claramente era un viaje por aplicación y se quedó parado frente a la puerta con una maleta vieja y la cara partida entre vergüenza, cansancio y desesperación. No lo había visto en casi 5 años, y aún así lo reconocí en cuanto lo escuché llamarme por mi nombre como si nunca hubiera pasado nada. Dijo que necesitaba quedarse conmigo unas semanas mientras se recuperaba, que no tenía dónde ir y que yo era su hija. Lo escuché con calma porque ya no tenía la misma necesidad de aprobación que tuve cuando era más joven. Ahora me quedaba claro que él escogió apartarse de mí y que nunca se preocupó por reparar nada. Recordé cada llamada ignorada, cada cumpleaños en el que hizo como si no existiera, cada vez que prohibió a mi mamá hablarme, cada rumor que me llegaba de que él se refería a mí como si yo hubiera sido una decepción. Le respondí que no podía ayudarlo, que él mismo fue quien me dijo que no era bienvenida en su casa y que yo no pensaba abrirle la puerta ahora que necesitaba algo de mí. Mi papá insistió y trató de acercarse, pero cerré la puerta antes de que pudiera decir otra palabra. No lo hice para vengarme, lo hice porque entendí que el amor nunca puede sostenerse cuando siempre es uno el que carga con todo. Él me enseñó que la familia era algo condicional, que su cariño dependía de que yo siguiera sus reglas. Y yo aprendí a vivir sin él.
Ese día no sentí placer ni triunfo, solo una especie de paz extraña, como si por fin hubiera tirado una piedra que llevaba cargando demasiados años. Y así empezó todo este desastre, uno que nunca busqué, pero del que ya no pienso huir. Actualización 1. Había pasado un poco más de una semana desde que le cerré la puerta a mi papá, y aunque pensé que ese sería el final del asunto, descubrí que apenas era el comienzo. Todo empezó con una llamada de Eddie, que apareció en mi teléfono con ese tono arrogante que siempre usaba cuando quería exigir algo sin tener que admitir que estaba pidiendo un favor. Apenas contesté, empezó a reclamarme que qué chingados me pasaba, que cómo era posible que hubiera dejado a papá tirado como si fuera cualquier desconocido, que él estaba sufriendo y que yo tenía la obligación de ayudarlo porque era su hija y porque al final la familia debía estar unida en los momentos difíciles. Lo escuché sin interrumpirlo porque ya lo conozco y sé que si lo frenas empieza a gritar. Cuando terminó su mini discurso, le pregunté por qué no empezaba por decirme la verdad sobre el préstamo que pidió a nombre de mi papá. ¿Por qué no explicaba cómo había logrado que mi papá firmara documentos sin saber lo que estaba autorizando, y sobre todo por qué pensaba que yo tenía que solucionar el desastre que él mismo había causado? Se quedó callado unos segundos, quizás porque no esperaba que yo ya estuviera enterada de todo, y después trató de justificarse diciendo que lo hizo porque necesitaba dinero, que la situación se le había salido de las manos y que papá nunca entendía nada de bancos ni de trámites. Luego remató diciendo que lo importante ahora no era buscar culpables sino arreglar la situación. En ese momento me di cuenta de que Eddie no se arrepentía de nada y que esperaba que todos los demás cargaran con su mierda como siempre. Después de discutir con Eddie, recibí un mensaje largo de mi mamá contándome que mi papá estaba quedándose temporalmente con una tía que vivía más lejos, y que ella estaba angustiada porque toda la familia estaba criticándola por mi comportamiento. Me decía que en la última reunión familiar algunos de mis tíos la habían acusado de haber criado a una hija ingrata y que ella ya no sabía cómo defenderme sin provocar discusiones. Me pidió que reconsiderara, que hablara con mi papá, que no lo dejara solo en la situación en la que estaba. Pero yo no podía ignorar el hecho de que él mismo me expulsó de su vida y me negó como hija durante años, y ahora pretendía que corriera a salvarlo como si nunca hubiera pasado nada. Le expliqué a mi mamá que yo entendía su preocupación, pero que no pensaba cargar con responsabilidades que no me correspondían, y que si la familia estaba buscando a quien culpar por todo lo ocurrido, podían empezar por Eddie, que había sido la raíz de todo este desastre. Al poco tiempo de todo esto, empezó una especie de campaña silenciosa en mi contra dentro de la familia. Me enteré por mensajes y llamadas de primos y tías que ni siquiera me hablaban desde hacía años. Unos decían que yo estaba actuando por rencor, otros que me había vuelto fría y que necesitaba recordar mis valores. Hubo incluso quien escribió que Dios me iba a juzgar por abandonar a mi padre en su peor momento. Sin embargo, ninguno mencionaba el papel de Eddie en el desastre. Para todos ellos él seguía siendo el hijo admirable, el muchacho que solo había cometido un error y que merecía comprensión. Y yo, como siempre, era la que debía sacrificarse para mantener la unidad familiar. Me sorprendió descubrir lo rápido que una historia puede deformarse cuando la cuenta a alguien que te odia y cuando la escuchan personas que llevan años esperando una oportunidad para criticarte. En medio de toda esa tensión, me enteré de que Eddie había desaparecido por un tiempo. Según mamá, estaba quedándose en el apartamento de un amigo porque le daba vergüenza dar la cara después de haber ignorado las llamadas del banco y de haber dejado que mi papá asumiera toda la culpa. Yo no tenía ninguna intención de buscarlo, pero me llamaba la atención cómo él se esfumaba cada vez que había consecuencias, dejando que otros se pelearan y resolvieran lo que él había provocado. Parecía un patrón repetido de toda la vida, Eddie actuaba, los demás pagaban. Pasaron unos días en los que pensé que quizá el asunto se enfriaría, pero en lugar de eso la situación empeoró. Una tía llamó a mi mamá para decirle que ya no podía tener a mi papá viviendo ahí porque había descubierto que él le había tomado dinero de su cartera. No era una cantidad grande, pero el hecho de que alguien de su edad y con sus valores presumidos estuviera tan desesperado como para robarle a su propia hermana hablaba de lo profundo que había caído. Según mi mamá, él se justificó diciendo que solo necesitaba comer y que no quería pedirle más favores a nadie. Eso me hizo pensar que tal vez estaba fuera de sí, pero no por eso iba a abrirle mi puerta. La situación que él vivía era el resultado de años de decisiones tomadas desde el ego y la necesidad de controlar todo, incluido a mí, y ahora simplemente estaba enfrentando lo que había ignorado durante demasiado tiempo.
En medio de esos días tensos llegó un intento ridículo de mi papá por obligarme a ayudarlo. Recibí una carta de un abogado de poca categoría, escrita con un lenguaje torpe, en la que decía que yo tenía la obligación moral y familiar de brindarle apoyo a mi padre porque él me había dado hogar durante mi infancia. Me quedé perpleja al leerla porque era absurdo pensar que alguien podía forzarme legalmente a recibirlo en mi casa. Aún así, decidí consultar con un abogado serio para asegurarme de que no hubiera ningún truco detrás. Cuando le mostré la carta, casi se rió en mi cara. Me explicó que no existía ninguna ley que me obligara a darle alojamiento a un familiar adulto y que aquel intento era tan débil que probablemente sería rechazado antes de ser revisado. Y así fue, en menos de una semana la demanda fue desechada. Eso me confirmó que mi papá estaba dispuesto a cualquier cosa antes de enfrentar que necesitaba hacerse responsable de su vida. Durante todo este proceso, Eddie seguía desaparecido. No contestaba llamadas, no respondía mensajes y según mamá, cuando finalmente apareció, lo único que hizo fue echarle la culpa a mi papá por haber firmado los papeles sin leer. Escuchar eso me dio asco, porque incluso en el peor momento, Eddie seguía convenciéndose de que él no era culpable de nada. Y aún así, gran parte de la familia continuaba viéndolo como la víctima de un error de juventud. Esa capacidad que siempre tuvo para deslizarse fuera de las consecuencias era impresionante y perturbadora. La última vez que mi mamá me llamó para hablar del tema, la escuché agotada, como si la situación la estuviera destruyendo. Me dijo que mi papá estaba completamente perdido, que no entendía cómo había llegado a ese punto y que ella se sentía atrapada porque todos esperaban que mantuviera la fachada de unidad familiar mientras su vida se desmoronaba. Me pidió otra vez que hablara con él, que tratara de arreglar al menos una parte del conflicto. Yo ya no sabía cómo explicarle que no podía sacrificar mi estabilidad emocional solo para salvar a alguien que me rechazó durante años y que nunca se preocupó por reparar nada conmigo. Le dije que yo ya no iba a hacerme responsable de problemas que nunca causé y que si mi papá quería salir adelante, era él quien tenía que dar el primer paso, no yo. En ese punto entendí que esta primera semana solo había sido una demostración de lo que sucede cuando una familia entera está construida alrededor de preservar la imagen de un hijo favorito y de culpar al resto por cualquier fractura. También entendí que este no era un simple conflicto familiar sino una consecuencia de años de dinámicas enfermizas. Lo único claro era que yo no pensaba volver a ocupar el lugar que ellos esperaban, ese papel de hija sacrificada que todo lo aguanta para que nadie se sienta incómodo. Ya no era esa niña, y lo que venía después solo iba a confirmar que había hecho lo correcto al no abrirle la puerta. Ya no era mi responsabilidad cargar con los desastres de nadie. Y con el paso de los días, descubriría que la situación estaba lejos de terminar. Actualización 2. Habían pasado unas cuantas semanas desde esa tormenta inicial y pensé ingenuamente que el asunto comenzaría a perder fuerza. Me equivoqué por completo. Fue como si mi negativa hubiera activado un mecanismo interno en mi papá, uno que llevaba dormido muchos años, ese mecanismo que le hacía creer que la autoridad que tenía cuando yo era niña seguía vigente. No sé si fue el orgullo herido o esa necesidad absurda que siempre tuvo de controlar el relato, pero lo cierto es que, de un día para otro, la situación dio un giro tan ridículo que tuve que leer 2 veces una carta para confirmar que de verdad estaba viendo lo que estaba viendo. Un día por la tarde, cuando volví del trabajo, encontré en mi buzón un sobre extraño, más grueso de lo normal. Al abrirlo, vi varias hojas con el membrete de un despacho de esos que parecen operar desde una oficina improvisada en una lavandería. El texto decía algo que en ese momento me pareció surrealista: mi papá estaba exigiendo que yo lo alojara, alegando que, por haber cuidado de mí durante mi infancia, yo tenía ahora un deber moral que debía cumplirse. La carta era un intento de demanda que ni siquiera estaba redactado con coherencia, como si la persona que la escribió hubiera copiado frases de una serie legal sin entender su significado. Al principio pensé que era una broma pesada de alguien de la familia, pero al leer mejor me di cuenta de que era real. Lo que más me sorprendió no fue la demanda en sí, sino el hecho de que mi papá creyera que podía obligarme a usar mi casa como refugio para él después de haberme expulsado emocionalmente durante tanto tiempo. Consulté con un abogado de verdad, uno cuyo correo electrónico no tenía faltas de ortografía en el nombre. Cuando le mostré la carta, apenas pudo controlar la risa. Me explicó calmadamente que no existe ninguna obligación legal que me fuerce a recibir a mi papá en mi hogar. Que existen leyes sobre manutención de padres en ciertos estados, pero incluso bajo esas reglas extremas, nadie puede exigirme que lo meta bajo mi techo.
Añadió que el escrito estaba tan mal elaborado que, si lo ve un juez, probablemente lo descarta sin siquiera programar una audiencia. Efectivamente, en menos de una semana todo quedó anulado. No hubo reunión, no hubo revisión, no hubo absolutamente nada. Solo una notificación que decía que el reclamo carecía de fundamento. Yo no sabía si sentir alivio o vergüenza ajena, porque era humillante ver a mi papá rebajarse a ese nivel sin darse cuenta del daño que estaba haciendo. Cuando me enteré de que el intento había fallado, pensé que tal vez ahí terminaría todo, pero nuevamente estaba subestimando el patrón de comportamiento al que él siempre regresaba cuando perdía el control. Mi mamá me llamó días después para decirme que mi papá estaba furioso, no porque la demanda se hubiera rechazado, sino porque yo había consultado a un abogado sin considerar la posibilidad de resolver esto como familia. Esa frase me dejó helada. Me hablaba como si yo fuera la extraña que está dañando un núcleo familiar que él mismo se encargó de quebrar hace años. Mi mamá decía que él estaba convencido de que yo estaba actuando movida por rencor, que no entendía por qué me negaba tan tajantemente a ayudarlo cuando él solo necesitaba un tiempo y un techo. Fue frustrante escucharla repetir casi palabra por palabra el discurso que él severamente le había dictado, porque aunque ella trataba de ser neutral, se notaba que estaba agotada emocionalmente. No pude evitar sentir compasión, pero al mismo tiempo sabía que ella había sido cómplice de esa dinámica durante años, aun si lo hacía por miedo o costumbre. Y mientras mi papá seguía moviéndose de casa en casa según quien aguantara más sus quejas, Eddie continuaba desaparecido. Parecía que se escondía a propósito para evitar cualquier responsabilidad, como si en su cabeza la culpa hubiera sido transferida totalmente a mi papá y él no tuviera por qué enfrentar absolutamente nada. De vez en cuando mi mamá decía que había escuchado que Eddie estaba trabajando temporalmente en algo, pero nadie sabía mucho más. Yo sospechaba que simplemente estaba huyendo antes de que alguien le exigiera respuestas. Ese comportamiento era la continuación natural de su forma de ser desde niño, cuando rompía algo y corría a esconderse detrás de mi papá, dejando que él resolviera todo. A mediados de ese mes las cosas volvieron a complicarse. Mi tía, la misma que lo había acogido inicialmente, lo corrió de su casa. Me enteré porque mi mamá me llamó llorando, diciéndome que mi papá había tomado dinero de la cartera de mi tía y que ella se sintió traicionada. Según lo que me contó, mi papá negó haberlo hecho al principio, pero luego dijo que lo había tomado porque no tenía dinero para comer y que no quería seguir pidiéndoles favores a los demás. Yo entendía que estaba desesperado, pero también me quedaba claro que estaba repitiendo patrones destructivos. No era la primera vez que trataba de conseguir lo que quería de maneras torcidas cuando se encontraba contra la pared. Era como si, al no tener un enemigo visible, buscara cualquier excusa para justificar lo injustificable. El punto más indignante de esa etapa ocurrió cuando una tarde, sin previo aviso, escuché golpes en mi puerta. Eran golpes insistentes, fuertes, casi como si alguien quisiera tumbarla. Al mirar por la mirilla, vi a mi papá ahí parado. Estaba más delgado, con la ropa arrugada, la mirada perdida. Me pareció verlo más viejo que nunca, como si los últimos meses le hubieran caído de golpe. Se notaba que estaba cansado, desesperado, pero también había algo más, una insistencia que reconocí de inmediato. Ese mismo gesto terco que tenía cuando yo era niña y él insistía en que debía pedir perdón incluso cuando yo no era quien había hecho algo malo. Me contó, mientras yo mantenía la puerta apenas entreabierta, que la familia entera lo estaba tratando como una carga, que nadie quería hacerse responsable y que él no entendía por qué yo lo rechazaba de esa manera. Me dijo que ya tenía claro que había cometido errores conmigo, pero que ahora necesitaba a su hija. Y su voz se quebró en un par de momentos, algo que pocas veces vi en mi vida. Me pidió que lo dejara quedarse algunas semanas, que solo necesitaba estabilizarse, que prometía no causar problemas. En otro tiempo, quizás cuando era más joven, tal vez habría cedido movida por la culpa. Pero ahora estaba frente a mí un hombre que había decidido que yo no era parte de su familia, no cuando yo necesitaba apoyo, no cuando él tenía la oportunidad de actuar como padre, sino cuando se encontraba acorralado. Le dije que lo perdonaba, que no cargaba ningún odio hacia él, pero que no podía abrirle la puerta. Le dije que esa decisión que él tomó años atrás, cuando me dijo que no era bienvenida en su casa, había tenido consecuencias reales, que no podía pretender que nada hubiera pasado y esperar que yo resolviera su vida. Le expliqué que necesitaba buscar ayuda profesional, que debía asumir su responsabilidad, que yo no estaba dispuesta a convertirme en la salvadora que él necesitaba en este momento. Mientras hablaba,
Él trató de decir que yo no entendía lo duro que era estar solo a su edad, pero yo sabía que esa soledad no era nueva. Era una soledad que él mismo había construido cuando decidió quién valía y quién no dentro de su familia. Cerré la puerta con firmeza, no con enojo, sino con una certeza que jamás había tenido. Por primera vez en años sentí que estaba rompiendo un círculo que había gobernado mi vida desde niña, ese círculo en el que yo siempre era la que cedía, la que se disculpaba, la que debía cargar con las expectativas ajenas. Él se quedó un momento afuera, sin moverse, como si estuviera esperando que cambiara de opinión. No lo hice. Se fue sin decir más. Esa noche, mientras trataba de procesar todo lo que había pasado, entendí que este conflicto ya no era sobre si yo debía ayudarlo o no, sino sobre el precio que estaba dispuesta a pagar por mantener una paz que nunca había sido verdadera. En esa puerta cerrada no había rencor, había liberación. Todavía no sabía qué vendría después, pero era evidente que esto no era el final, que aún quedaban piezas moviéndose, y que Eddie, la familia y mi papá iban a seguir generando consecuencias que no podía evitar. Lo que no sabía era que esas consecuencias estaban a punto de volverse aún más absurdas y complicadas. Lo que vino después fue algo que jamás habría imaginado. Actualización final. Habían pasado alrededor de 6 meses desde toda aquella tormenta inicial y, aunque la intensidad del conflicto disminuyó con el tiempo, los efectos seguían apareciendo como oleadas tardías. A veces eran llamadas incómodas, otras veces noticias que llegaban por terceros, y en ocasiones eran silencios que decían más de lo que cualquier palabra podía expresar. No puedo negar que en algún punto pensé que la situación se había estabilizado, que cada uno estaba lidiando por su lado con las consecuencias de sus actos y que al fin toda esa carga que había arrastrado durante años se estaba desvaneciendo. Esa ilusión duró poco. Las secuelas de lo ocurrido no solo se extendieron en el tiempo, sino que terminaron afectando a todos de formas que jamás hubiera imaginado, especialmente a mi papá, que por primera vez en su vida se vio obligado a enfrentar la realidad sin poder esconderse detrás de su orgullo ni de su hijo favorito. Después de aquel día en que lo dejé frente a mi puerta y regresó a la casa de mi tía solo para ser expulsado posteriormente, mi papá terminó en un hotel barato de esos en los que se paga por semana. Me enteré por mi mamá, que seguía manteniendo un extraño equilibrio entre querer apoyarlo y al mismo tiempo no soportar la tensión que él generaba con sus exigencias y comentarios. Ella me contaba que él estaba trabajando en un almacén descargando mercancía, un trabajo completamente distinto a lo que había hecho toda su vida, y que al principio lo tomó como si fuera una injusticia, como si el mundo estuviera empeñado en castigarlo por algo que no merecía. Pero con el paso de los días se fue calmando, quizá porque ya no tenía a nadie que pudiera soportar sus explosiones de carácter. Según mi mamá, estaba tan cansado al final de cada jornada que apenas tenía energía para quejarse. Era extraño imaginarlo así, un hombre que siempre había creído estar por encima de los demás, de pronto obligado a aceptar trabajos que nunca habría considerado dignos para él. Aún así, mi mamá insistía en que yo debería hablar con él. Decía que estaba cambiando, que necesitaba a su hija, que todos en algún momento caen y requieren apoyo. No le respondía siempre, incluso a veces dejaba sus mensajes sin abrir porque sabía que si empezábamos esa conversación terminaríamos en un patrón que llevábamos arrastrando desde que yo era adolescente, uno en el que ella me pedía comprensión para justificar decisiones que jamás habrían sido justificadas si las hubiera tomado cualquiera que no fuera mi papá o Eddie. No quería caer de nuevo en esa dinámica. Por eso estaba siendo más cuidadosa que nunca con mis límites. Lo que yo no sabía entonces era que Eddie estaba por agregar un giro inesperado a todo esto, uno que mostraría que él no iba a cambiar, sin importar cuántas consecuencias acumulase. Un día, casi por casualidad, escuché a través de uno de mis primos que Eddie había sido arrestado en otro estado. Al principio pensé que era un rumor exagerado, algo que alguien había oído y deformado, pero al poco tiempo mi mamá me confirmó la noticia con una voz tan cansada que apenas podía distinguir si estaba triste, frustrada o simplemente resignada. Eddie había estado usando la identidad de una persona para abrir cuentas y solicitar créditos, y alguien lo denunció. La policía lo encontró después de revisar un rastro de transacciones que parecían hechas por un niño jugando con la información financiera de un adulto. La ironía era tan obvia que ni siquiera valía la pena mencionarla. Mi mamá estaba angustiada porque no sabía cómo ayudarlo, mientras que mi papá, según me contaron, tuvo un colapso emocional al enterarse. Era como si el pedestal que él mismo había construido para Eddie se desmoronara frente a sus ojos.
Creo que ese fue el golpe más duro para él, más que perder la casa o quedarse sin apoyo de la familia, porque tuvo que aceptar que Eddie no era la víctima perfecta que había defendido toda su vida, sino un adulto que repetía los mismos errores una y otra vez sin intención alguna de corregirse. Con el paso del tiempo, mi papá dejó de intentar involucrarme a la fuerza. Era evidente que comprendió, por fin, que yo no iba a ceder simplemente porque él lo necesitara. En vez de eso, empezó a enfocarse en sobrevivir, en encontrar cierta estabilidad. Mi mamá me contó que se había inscrito en un programa de terapia a través de la iglesia donde asistía una prima y que, aunque al principio se mostró reacio, comenzó a asistir regularmente. Eso me sorprendió porque jamás lo imaginé sentado frente a alguien admitiendo errores o debilidades. Siempre creyó que admitir una falla era entregarle el poder a otra persona. Sin embargo, parecía que la realidad había sido tan abrumadora que ya no tenía espacio para más máscaras. Pasaron algunos meses antes de que finalmente recibiera un mensaje suyo. No fue una llamada, ni un reclamo, ni un intento de manipulación, sino un mensaje sencillo, largo, escrito con un tono completamente distinto al que había usado durante toda mi vida. Me dijo que entendía por qué no lo había dejado entrar, que sabía que había sido un mal padre conmigo y que lo que había pasado no era responsabilidad mía. Admitió que había tomado decisiones desde su orgullo, que había favorecido a Eddie incluso cuando sabía que estaba arruinándose. Describió que había pasado noches completas pensando en cómo había permitido que la familia se fracturara de esa manera y que, si yo estaba dispuesta, quería intentar reconstruir algo, aunque fuera pequeño. No pedía que lo cuidara ni que lo ayudara económicamente, solo decía que quería ser parte de mi vida si yo se lo permitía. Era extraño leer todo eso escrito por él, porque con cada frase me daba cuenta de que estaba enfrentando cosas que llevaba negando décadas enteras. Recuerdo que me quedé observando ese mensaje durante un largo rato sin saber exactamente cómo responder. Por mucho tiempo había esperado una disculpa, pero la vida me había enseñado que siempre que deseaba algo de él me llevaba a una decepción, así que cuando finalmente ocurrió no supe qué sentir. No lo respondí de inmediato. Necesitaba procesar el hecho de que mi padre, ese hombre duro y obstinado que jamás admitía una falta, estuviera diciendo que había fallado. Era una especie de cierre, aunque no sabía si era uno que yo quería aceptar por completo. En los días siguientes hablé con mi mamá con más calma que antes. Ella me confesó que también estaba pasando por un proceso difícil porque finalmente estaba reconociendo que había permitido que mi papá manipulara la dinámica familiar durante muchos años. Me dijo que se sentía culpable porque sabía que pudo haber intervenido antes, pero que siempre había tenido miedo de convertirse en su enemiga. También me confesó que, en parte, me envidiaba porque yo había tenido el valor de poner límites que ella jamás se atrevió a poner. Esa conversación fue una de las más honestas que he tenido con ella. Por primera vez no sentí que estaba justificando sus decisiones, tampoco estaba intentando proteger a mi papá. Simplemente estaba hablando como alguien que también había sido dañada por las decisiones de un hombre incapaz de ver más allá de sí mismo. Desde entonces, no he retomado una relación plena con mi papá, pero tampoco la he cerrado por completo. Mantenemos una distancia que nos permite respirar. Él sigue viviendo en ese hotel y continúa trabajando en el almacén, aunque según lo que se está buscando rentar un pequeño estudio para tener algo más estable. Eddie sigue involucrado en su proceso legal y, al menos por ahora, parece que está atrapado en una tormenta de su propia creación. No siento tristeza por él, solo un cansancio profundo hacia el desastre interminable que ha generado desde que era joven. Mi mamá intenta ayudarlo en lo que puede, aunque incluso ella ha comenzado a reconocer que hay cosas que solo él puede arreglar. Lo que he aprendido durante todos estos meses es que a veces la venganza no tiene la forma de un acto violento o de un estallido emocional. A veces la venganza simplemente es no rescatar a quienes se acostumbraron a usarte como un salvavidas cada vez que hundían su propio barco. A veces es cerrar la puerta cuando alguien que te expulsó años atrás aparece pidiendo la misma compasión que nunca te dio. Y, sobre todo, a veces la venganza es darte la libertad de seguir adelante sin cargar con culpas que no te pertenecen. Quizá algún día pueda construir algo nuevo con mi papá, pero si eso ocurre, será desde un lugar distinto, uno donde yo ya no acepte el papel de hija sacrificada que él quiso asignarme. Por ahora, lo único claro es que estoy en paz con mis decisiones y que finalmente dejé de vivir tratando de arreglar los daños de otros. Con eso, por primera vez en mucho tiempo, siento que la historia se está cerrando sin que yo tenga que perderme en el proceso.